La llamaron criminal, pero ella solo era una niña de alma fina, cruzando la frontera con los pies heridos y el corazón hecho de papel. No tenía nombre cuando cruzó, solo un apodo susurrado por su abuela, un canto viejo que la seguía como sombra. Luzmila, la que camina con el viento. Cargaba algo en su vientre, pero aún más pesado era el silencio en su espalda. La madrugada en la frontera no perdona. Hay polvo, hay sangre seca en los arbustos, y hay madres que caminan con los labios partidos, con la oración pegada en la lengua, sin saber si verán el amanecer. Ella no lloraba, solo respiraba, como si respirar ya fuera un acto de rebelión. Al llegar al hospital, no pidió ayuda, solo dejó algo, una pequeña vida, envuelta en una camiseta azul con olor a maíz y sudor. Un bebé que no lloró, un bebé que parecía entender que nacer pobre es nacer con una sentencia sobre los hombros. El hospital llamó a la policía, porque la compasión aquí tiene número de expediente, y las madres sin papeles no tienen derecho ni a romperse. Cuando llegaron los agentes, ella ya se había ido, no corriendo, no escondida, solo caminando, como quien entrega lo último que tiene, y se va, para no quebrarse delante del mundo. La llamaron monstruo, la llamaron ilegal, la llamaron abandono. Pero nadie preguntó qué dejó atrás. Nadie preguntó quién la hizo caminar descalza, hasta entregar su corazón envuelto en una camiseta. Si alguna vez te han hecho sentir culpable solo por intentar sobrevivir, quédate conmigo. Esta historia no nació para ser bonita, nació para ser contada. Afuera del hospital el sol quemaba como juicio, y Luzmila no tenía más que su sombra. Volvió al albergue improvisado, un cuartito sin ventanas detrás de una lavandería, olor a cloro y paredes que escuchaban más de lo que deberían. Allí se arrodilló, con las manos manchadas de tierra y el pecho lleno de un dolor que no tenía nombre. No lloró, pero su cuerpo temblaba, como tiemblan las ramas antes de quebrarse. La camiseta azul la había usado su padre el día que desapareció en el mar. Ella la guardó como escudo, como recuerdo, como cruz. Fue lo único que pudo ofrecerle a su hijo. Una prenda con historia, con sal, con fe. Pero al día siguiente la policía tocó la puerta, no con preguntas, con esposas. La tiraron al suelo como si fuera un bulto, como si su cuerpo no cargara historia, como si sus pies no merecieran descanso. Una mujer policía con rostro de hielo le dijo: «Por fin atrapamos a la que abandonó al bebé». Pero nadie abandonó a nadie. Ella lo dejó, porque quedarse significaba morirse con él. En la estación le quitaron los cordones, el arete de su madre y hasta la Biblia pequeña que escondía en el brasier. Ahí dentro comenzó la verdadera cárcel, la del alma. Una celda fría, sin reloj, sin nombres, sin idioma, solo números, solo sombras. Y entonces la llamaron para comparecer ante la corte. Le pusieron un traje beige, le dijeron que hablara solo cuando se le permitiera y que se preparara para enfrentar a la jueza, una jueza blanca, de labios apretados y cejas altas, el tipo de mujer que nunca caminó bajo el sol del desierto, el tipo de mujer que cree que justicia es castigo. La miró de arriba a abajo, y su primera frase fue: «Estas mujeres siempre huyen de sus responsabilidades». Y Luzmila solo bajó la cabeza, porque si hablaba, rompería. Pero el abogado que le asignaron ni siquiera sabía su nombre completo, solo le pidió que firmara, que se declarara culpable, que aceptara abandono de menor, que sería más rápido, menos doloroso. Pero Luzmila levantó la mirada y vio algo en los ojos de la jueza, algo que no era solo desprecio, era miedo. ¿Miedo de qué? Fue entonces que Luzmila susurró algo en su idioma, una sola palabra, y el silencio se hizo más pesado que nunca, porque ese susurro no era para la jueza, era para alguien más que estaba en la sala. Fue apenas un susurro, una palabra que nació temblando en la garganta de Luzmila,
pero que cruzó la sala como un relámpago. No era inglés, tampoco español. Era un idioma antiguo, uno que traía la voz de las abuelas, de los campos en el progreso, de las montañas donde aún se canta para espantar el hambre. La jueza frunció el ceño. El abogado levantó la vista confundido, pero la intérprete, una mujer silenciosa con ojos cansados, se quedó inmóvil, como si reconociera el peso de aquella sílaba, porque esa palabra no era para la corte, era un llamado, un nombre, y en la última fila del salón, una joven asistente social se estremeció. Ella sí entendió. Su nombre era Maribel, cabello trenzado, cuaderno bajo el brazo y un secreto guardado desde hace semanas. Había visto el informe del hospital, había leído los registros y había sentido que algo no cuadraba. Un bebé sin llanto, una madre sin huellas, un caso sin rostro, al que el sistema ya había decidido enterrar. Pero ahora, esa palabra, ese susurro, le abría una puerta, y lo que encontró detrás no estaba lista para enfrentar. Esa noche, en su departamento, Maribel sacó la carpeta del caso, la volvió a leer, línea por línea, y entonces notó algo: la camiseta azul. El bebé fue envuelto en una camiseta con bordado, un nombre deshilachado, apenas visible, una letra M, seguida de una cruz. Ese detalle no estaba en el informe policial, solo en la nota del enfermero que limpió al bebé. Y ella recordó. Esa misma camiseta estaba descrita en otro archivo, uno sellado, uno que no debía abrir, un caso anterior, una desaparición en el mar, un hombre migrante, reportado como perdido, vestido con una camiseta azul con bordado en forma de cruz. Era el padre de Luzmila. Maribel tembló, porque si eso era cierto, el abandono no era abandono, era otra cosa. Al día siguiente fue a la prisión de mujeres, pidió acceso, pidió hablar con Luzmila, pidió, aunque no tenía permiso. Y cuando la vio, tras el vidrio, tras el uniforme beige, tras los ojos que ya no lloraban, le preguntó: ¿ese bebé es el hijo de Marcos Villalta? Y Luzmila cerró los ojos. No dijo sí, no dijo no, solo apoyó la frente contra el vidrio y dejó que el silencio dijera todo. Pero fue entonces cuando Maribel hizo algo que nunca antes se había atrevido a hacer. Sacó su celular y empezó a grabar. Lo que grabó ese día podía cambiarlo todo. Hay momentos que no parecen importantes, hasta que el destino los sopla fuerte y se convierten en juicio o redención. Maribel grabó la conversación en secreto, porque sabía que si pedía permiso le dirían que no, que si esperaba sería tarde, que si callaba sería cómplice. La grabación comenzó con estática, un zumbido, y luego la voz baja de Luzmila. Contó poco, solo trozos, como quien cose una historia rota con hilos de miedo. Dijo que había cruzado sola, que su padre murió en el agua, que su madre fue detenida años antes, que quedó embarazada sin buscarlo, y que huyó para salvar al niño de un hombre que la usó como sombra. Contó cómo llegó al hospital, cómo nadie la miró a los ojos, cómo entregó al bebé porque sabía que, si se quedaba, lo perdería igual, pero entre barrotes. Y dijo algo más, algo que hizo que el corazón de Maribel se apretara. No lo abandoné, lo escondí del mundo, porque aquí, nacer pobre es una condena. Cuando la grabación terminó, Maribel no durmió. Sabía que si entregaba ese audio sería despedida, o peor, pero también sabía que había visto algo en esos ojos, no solo una madre, sino una sobreviviente, una mujer que aún creía en el milagro del silencio. Así que tomó una decisión. Fue a la corte al día siguiente. Esperó a que comenzara la audiencia, y justo antes de que la jueza pronunciara la sentencia, Maribel se puso de pie. Con voz firme, mirando directo a los ojos del sistema, dijo: «Tengo nueva evidencia, y si esta corte aún cree en la justicia, la escuchará». La sala enmudeció. La jueza se recostó en su silla. El fiscal resopló. El abogado asignado apenas levantó la vista, pero el sonido de ese audio
Llenó la sala como un rezo largo y verdadero. Y cuando terminó, Luzmila levantó la cabeza, por primera vez, porque algo en ese silencio había cambiado. Pero la jueza no habló de inmediato, solo miró el crucifijo en la pared, respiró hondo y dijo algo que nadie esperaba oír. Pero antes de que pudiera terminar, entró un hombre por la puerta trasera del tribunal, y Luzmila lo reconoció al instante. La puerta del tribunal se abrió, como si el tiempo mismo hubiera empujado desde el otro lado, y lo que entró no era un abogado, ni un oficial, ni un testigo. Era un fantasma, uno con carne y hueso, uno con cicatrices nuevas, pero con los mismos ojos que Luzmila recordaba en sueños. Marcos Villalta, su padre, el desaparecido, el que el mar se había tragado años atrás, el del bordado en la camiseta azul. La sala se quedó sin aire, la jueza frunció el ceño, el fiscal pidió orden y Luzmila cerró los puños. No lloró, no corrió a abrazarlo, solo lo miró, como quien ha esperado tanto que ya no cree, pero aún respira. Él caminó despacio, cojeaba. Llevaba una chaqueta rota, una cruz de madera colgando del cuello y una carta en la mano. Cuando llegó frente a la jueza, habló con voz baja, pero cada palabra suya tenía peso de testamento. Ella no es una criminal. Es mi hija, y su único error fue hacer lo que el mundo no tuvo valor de hacer, proteger la vida aun cuando nadie protegía la suya. Nadie entendía cómo estaba allí. Había sido declarado muerto, su caso cerrado, su familia borrada del sistema. Pero él contó su historia. Un naufragio, meses perdido entre albergues, sin memoria, sin documentos, hasta que un día vio una foto en un mural comunitario. Una madre joven, con una camiseta azul en las manos. Luzmila. Él la había encontrado, justo cuando el mundo estaba por enterrarla. Y traía pruebas, papeles, cartas y sobre todo su nombre verdadero, porque el sistema la había registrado como fugitiva no identificada. Pero ahora el nombre volvió a existir. Luzmila Villalta, hija de Marcos, ciudadana de carne, alma y dignidad. La jueza se inclinó hacia adelante. Pidió revisar los documentos. Pidió tiempo. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era la dureza de antes, era otra cosa, tal vez vergüenza, tal vez miedo, porque la historia que se contaba en esa sala ya no podía silenciarse. Maribel se secó las lágrimas con disimulo, el abogado balbuceaba, y el fiscal guardó sus papeles sin decir palabra. Pero justo cuando todo parecía inclinarse a favor, la jueza volvió a hablar, y lo que dijo partió la sala como un rayo en la noche. A pesar de todo esto, la ley exige consecuencias, y entonces declaró una sentencia que nadie vio venir. Las palabras de la jueza cayeron como piedra en agua tranquila. Será condenada a 6 meses de prisión, por ingreso ilegal al país y por evasión de autoridades. El silencio fue inmediato. Ni un murmullo, ni un lamento. Solo el sonido sordo del alma de Luzmila, quebrándose sin hacer ruido. 6 meses, después de todo, después del desierto, del parto solitario, del abandono forzado, de la cruz bordada, de la aparición del padre. 6 meses. La jueza lo dijo sin levantar la voz, con la frialdad de quien firma papeles que no le duelen, y luego se levantó de su asiento, sin mirar atrás. Luzmila fue esposada, otra vez. Pero esta vez caminó con la frente alta, porque ahora tenía nombre, tenía historia y tenía testigos. Marcos quiso hablar, protestar, suplicar, pero Luzmila lo miró, solo una vez, y le dijo algo que él nunca olvidaría. No digas nada, papá, déjame cargar esta parte también. Fue llevada a una prisión del condado, un lugar gris, donde las luces nunca se apagan y las noches no se diferencian del día. Pero allí, entre las rejas, encontró algo que no esperaba. Una Biblia, olvidada en un rincón de la capilla interna, con una página marcada. Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Y Luzmila empezó a leer. Cada día, cada noche,
como si las palabras fueran pan, como si cada versículo le cosiera las grietas del alma. Las demás internas la miraban en silencio, al principio con desconfianza, luego con respeto. Una de ellas, una mujer haitiana llamada Nadine, le dijo una noche: «Tú no estás aquí para pagar, estás aquí para despertar». Y esas palabras se quedaron en el aire, porque había algo que nadie sabía, algo que Maribel descubrió semanas después. En una gaveta del archivo judicial, al fondo, entre carpetas olvidadas, había una carta escrita a mano, con tinta azul y una firma infantil. Era del bebé, o al menos de quien ahora lo cuidaba. Y el contenido de esa carta era más poderoso que cualquier sentencia, porque contenía una promesa y una verdad que podía derrumbarlo todo. En el sótano del juzgado, donde los expedientes duermen apilados como cuerpos olvidados, Maribel buscaba sin saber qué encontrar. Pero algo dentro de ella le decía que había más, que la historia de Luzmila aún no había terminado de escribirse. Las gavetas estaban oxidadas, los papeles húmedos y el silencio pesaba como juicio. Fue en una carpeta sin etiqueta, abierta solo a medias, entre formularios rotos y copias sin firma. Allí, entre el polvo, una hoja doblada en 4, papel escolar, tinta azul y una caligrafía temblorosa, de esas que apenas comienzan a aprender el mundo. La carta comenzaba así: «Querida mami, aunque no sé cómo suena tu voz, yo te siento en los sueños». Maribel sintió un escalofrío, porque esa carta no debía existir. No estaba registrada en el sistema, no había copia digital. Nadie la mencionó en el juicio, y sin embargo, ahí estaba, seguía. «Me dijeron que me dejaste porque me querías, que hiciste algo valiente. Yo no entiendo todavía, pero cuando veo la camiseta azul, siento que estás cerca». Una camiseta azul, la misma, siempre la misma, como una cuerda invisible que amarra la sangre con la esperanza. El remitente era un niño de acogida, de esos que el sistema mueve como cajas vacías. Pero ese niño había escrito una carta y la había entregado en el hospital cuando una enfermera le mostró la prenda. Maribel no podía entender por qué esa carta estaba escondida, quién la había ocultado, ni por qué nunca llegó a Luzmila, pero sí sabía una cosa: esas palabras tenían fuerza y podían cambiar todo. Guardó la carta en su bolso, no hizo copias, no pidió permiso. Sabía que estaba cruzando una línea, pero hay líneas que son cárceles y otras que son puentes. Volvió a la prisión días después. Pidió ver a Luzmila, y esta vez no la separaron por vidrio. Le permitieron pasar al patio, 5 minutos, nada más. Luzmila la vio venir, de pie, con la piel tostada por el sol carcelario, con el Salmo 126 en la lengua, con los ojos más tranquilos que antes. Maribel le entregó la hoja. No dijo nada, solo esperó. Luzmila desdobló la carta, y al leer la primera línea, se le aflojaron los dedos. El papel cayó, pero ella no. Se quedó de pie, respirando hondo, como si algo muy pesado al fin la hubiera soltado. Sus labios se movieron, pero no pronunció palabra. Era una oración muda, una promesa, y entonces dijo: «Él sabe». «¿Quién?», preguntó Maribel. Luzmila la miró. «Mi hijo. Él sabe que no lo abandoné, y eso me basta para resistir el resto». Pero Maribel aún tenía preguntas, aún tenía miedo, porque si esa carta fue ocultada, entonces alguien estaba dispuesto a silenciar verdades, y cuando volvió a su oficina, encontró su escritorio vacío, su nombre borrado, su correo desactivado, despedida, sin aviso, sin explicaciones. El sistema no perdona a quien se atreve a recordar a los olvidados, pero ya era tarde para silenciarla, porque Maribel había hecho una copia del audio, y ahora tenía la carta. Solo le faltaba una cosa, una decisión, una de esas que separan a los testigos de los profetas. Las despedidas silenciosas son las más violentas,
Maribel salió del juzgado sin que nadie le dijera adiós, como si su existencia hubiese sido borrada de golpe, como si nunca hubiera defendido a nadie, como si no llevara sobre sus hombros la historia de una madre que el mundo intentó callar, pero no lloró, porque el llanto ya lo había gastado por dentro. Lo que hizo fue sentarse, en un parque pequeño, donde los árboles apenas daban sombra y el ruido de los coches se mezclaba con el canto de un niño lejano. Allí, con el celular en una mano y la carta en la otra, tomó una decisión. Subió el audio a la red, entero, sin editar, sin protección. Y al final añadió su rostro, su nombre y una sola frase: la historia de Luzmila Villalta no será enterrada. La respuesta fue inmediata. Miles de vistas, mensajes, cartas de otras madres, de otras Luzmilas que aún no tienen nombre en el sistema, pero que reconocieron su voz en esas palabras. Organizaciones de derechos humanos compartieron el video. Activistas comenzaron a presionar al condado. Incluso un periódico nacional solicitó entrevistarla. Pero lo que más la estremeció fue una llamada, una voz femenina, temblorosa. Soy la enfermera que recibió al bebé. Quiero contarle algo que nunca me dejaron decir. Maribel tembló, porque sabía que algunas verdades no se escriben con tinta. La enfermera le contó que la noche en que llegó el bebé, él no estaba solo. Había un oficial de inmigración en el hospital, uno que pidió acceso al expediente antes de que fuera firmado, uno que ordenó registrar a la madre como ausente voluntaria, cuando aún no se sabía nada de ella. Ese oficial tenía vínculos con la jueza, y no era la primera vez que manipulaban casos así. Luzmila no era excepción, era parte de un patrón, una red, una máquina que fabricaba culpables para llenar cárceles privadas, para alimentar estadísticas, para castigar la pobreza como si fuera crimen. Maribel colgó la llamada con los dedos fríos, porque lo que tenía en sus manos ahora no era solo una historia de una madre y un bebé, era una denuncia, una grieta, una puerta, y si la abría, sabía que no habría vuelta atrás. Pero antes de decidir qué hacer, una notificación en su celular, un mensaje desde el centro de detención. Luzmila Villalta fue trasladada esta madrugada. ¿Trasladada a dónde? ¿Y por qué nadie había sido informado? No hubo aviso, no hubo firma, no hubo explicación. A Luzmila la sacaron de madrugada, como sacan las cosas que incomodan, con cadenas en los tobillos y una manta gris sobre los hombros. Ni siquiera le permitieron recoger su Biblia. 3 custodias, un silencio espeso y un bus sin ventanas. El trayecto fue largo. La luz del sol apenas alcanzaba a colarse por las rendijas. No le dijeron a dónde iba. Solo le susurraron una palabra antes de subirla: traslado especial. Ella no preguntó. Aprendió hacía tiempo que en el mundo de los olvidados, quien pregunta, sangra. Pero algo en su cuerpo sabía que este viaje no era normal. Horas después, el bus se detuvo, las puertas se abrieron, y un aire seco, metálico, le golpeó la cara. Era un centro privado, una prisión para inmigrantes en proceso, un lugar que no aparece en los mapas, pero que deja cicatrices en cada alma que lo pisa. Allí, el mundo era gris, las camas eran de concreto, las cámaras lo veían todo, menos el sufrimiento, y las internas eran como sombras sin voz. Nadie hablaba, nadie sonreía, nadie sabía cuándo saldría. Luzmila fue asignada a la celda 17, una celda sin ventanas, sin espejo, sin nombre, solo un número estampado en su uniforme nuevo. Allí los días pasaban como niebla, sin fecha, sin hora, sin oraciones. Pero incluso en la ausencia, Luzmila encontró algo. Una mujer mayor, cabello blanco, piel quemada por el sol y los años. Se llamaba Sister Amalia. Había estado en muchas prisiones. Había visto muchas madres perderse, pero a Luzmila la llamó hija, y en la primera noche le susurró algo al oído. Estás aquí por una razón que ni tú comprendes aún,
Pero escucha bien, niña. La verdad siempre encuentra grietas por donde respirar. Y entonces le entregó un papel arrugado. Era un salmo, escrito a mano, el mismo que Luzmila leía en la otra prisión. Salmo 126. Las lágrimas volvieron, pero no eran de derrota, eran semillas. Y mientras Luzmila leía en voz baja, las otras internas se acercaban, una por una, como aves buscando calor, porque en aquel lugar una oración puede ser revolución. Pero afuera, el mundo se agitaba. Maribel intentaba rastrear el paradero de Luzmila. Llamó a centros, abogados, hasta periodistas. Todos le respondían igual: no tenemos registro de esa reclusa. Era como si la hubieran borrado, como si la historia de Luzmila fuera demasiado peligrosa para existir. Y cuando ya estaba por rendirse, una notificación anónima llegó a su bandeja de entrada. Centro de detención número 84, celda 17, aún respira. Y con eso, una ubicación exacta, pero también un riesgo, porque para llegar allí, Maribel tendría que cruzar la línea y enfrentarse a quienes prefieren la oscuridad. ¿Y si era una trampa? ¿Y si ya era demasiado tarde? Maribel dudó, no porque tuviera miedo por ella, sino porque sabía que, esta vez, no habría regreso. El centro de detención no. 84 era conocido por un nombre más simple: el silencio. Un lugar donde no entraban abogados, donde las cámaras fallaban justo cuando alguien gritaba, donde los traslados ocurrían de noche y los registros se desaparecían al amanecer. Pero la ubicación era clara, y Maribel ya había perdido demasiado para detenerse. Rentó un auto, empacó poco, solo su celular, la carta del niño, el audio y una cruz de madera que perteneció a su abuela. Mientras conducía por caminos vacíos, recordó las palabras de Luzmila: déjame cargar esta parte también. Y entendió que la dignidad no es una carga, es un fuego, y hay que pasarlo de mano en mano hasta que el mundo arda de conciencia. Al llegar al portón, una barrera de metal y 2 guardias, ninguna placa, ningún letrero, solo ojos vigilantes. Mostró una identificación vencida. Dijo que venía por una evaluación de bienestar. Mentira, pero también lo era el sistema. Y esa noche, la mentira más justa era decir la verdad disfrazada. Uno de los guardias la dejó pasar, miró su cara y dijo en voz baja: solo 5 minutos. Y no diga que la ayudé. Maribel cruzó las puertas, un pasillo, luego otro, y más cámaras, hasta que llegó a la celda 17. Allí estaba Luzmila, sentada, leyendo, cantando algo bajo. No levantó la vista al verla, como si ya supiera que vendría. Maribel se arrodilló frente a ella, le mostró la carta, el video, el audio, y le dijo: tu historia ya está fuera y no la van a borrar. Ahora tú decides cómo termina. Luzmila guardó silencio, no porque no tuviera palabras, sino porque en ese momento el silencio ya no era muerte, era estrategia. Y entonces se levantó, lenta, serena, con el salmo en la mano, y dijo: no voy a suplicar, voy a caminar. Y con eso pidió hablar, públicamente, con cámaras. Quería contar su historia, no solo por ella, sino por las que no volvieron, por las que aún están entre paredes sin nombre, por las que parieron solas y aún esperan que alguien las vea. El director del centro se negó. La jueza mandó una carta advirtiendo represalias, pero algo ya había sido soltado, algo que no se puede encadenar, porque la historia de Luzmila había empezado a volar. Y cuando una historia vuela, hasta las rejas se estremecen. No hay sonido más poderoso que el de una mujer levantándose en silencio. Luzmila no gritó, no exigió, no rogó. Solo pidió una hoja, un lápiz y una silla frente a una cámara, porque si no le daban voz, ella se haría escuchar. Maribel grabó todo, sin maquillaje, sin defensores, sin público, solo ella. Una celda blanca de fondo, y la cruz de su padre colgada en el cuello.
Luzmila miró directo a la lente y habló. No soy una criminal, soy una madre. Caminé días con los pies partidos, no para huir de una responsabilidad, sino para protegerla. Contó todo: la frontera, el hospital, el parto en soledad, la camiseta azul, la decisión que la destrozó, pero que salvó a su hijo. Me llamaron ilegal, pero nadie me preguntó por mi historia. Habló del sistema, de los formularios que no entienden el miedo, de las salas donde las juezas deciden destinos sin mirar a los ojos de las mujeres que juzgan. No me arrepiento de haber dado a luz, me arrepiento de no haber tenido el derecho de hacerlo en libertad. Y luego sacó la carta, la del niño, la leyó despacio, como si cada palabra fuera una semilla cayendo sobre tierra fértil. Cuando terminó, sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de algo más fuerte, algo que parecía decir: ya no tengo miedo, y si el mundo no me quiere libre, me tendrá verdadera. El video fue subido esa misma noche, y al amanecer ya no había manera de detenerlo. Miles de mujeres comenzaron a compartirlo, mujeres en albergues, en fábricas, en cárceles, en iglesias, madres, hijas, abuelas, cada una viendo en Luzmila su propio espejo. La historia cruzó fronteras, llegó a noticieros, a congresistas, a defensores que hasta entonces habían callado, y frente a la presión pública, el sistema comenzó a resquebrajarse. El fiscal pidió revisar la sentencia. El abogado solicitó una audiencia especial, y la jueza, esa misma que dijo: ustedes siempre huyen de sus responsabilidades, mandó un comunicado, frío, legal, distante. Pero en él había una línea inesperada. Ante nueva evidencia y contexto humanitario, se reevalúa la condena de Luzmila Villalta, y entonces se fijó fecha, una audiencia, pública, abierta, y en esa sala, Luzmila tendría que volver, esta vez no como acusada, sino como mujer que sobrevivió. Pero el sistema no olvida tan fácil, y en la víspera de la audiencia, algo ocurrió, algo que ni siquiera Maribel pudo prevenir. La noche antes de la audiencia, la prisión se quedó sin luz, un apagón total, solo por 5 minutos, pero en ese silencio ocurrió lo impensable. Un oficial entró en la celda 17, sin identificación, sin orden, sin palabra, y cuando Luzmila se levantó, él le tapó la boca, la empujó contra la pared, le habló en voz baja: tu historia está haciendo demasiado ruido, ya no eres útil, vas a desaparecer como las demás. Pero justo antes de que pudiera actuar, una sombra apareció detrás. Amalia, la mujer mayor, la de las canas sabias, la del salmo escrito a mano, tenía una bandeja de metal en la mano, y sin vacilar, la golpeó contra la cabeza del oficial. El sonido fue seco, como un juicio divino. El hombre cayó al suelo, no muerto, pero fuera de combate. Las luces regresaron segundos después, y las alarmas comenzaron a sonar. Pero para entonces, Luzmila ya había sido sacada de la celda. Las otras internas crearon una cadena humana. Se abrazaron, bloquearon pasillos, cantaron un himno antiguo en creol y español. Nadie se movía. Fue un motín sin violencia, una revolución de mujeres calladas que por una vez se negaron a seguir en silencio. Cuando los guardias irrumpieron, ya era tarde. Todo estaba grabado. Todo había sido subido por un interno simpatizante. Todo estaba allá afuera. Y cuando llegó la hora de la audiencia, el país entero miraba. La sala estaba llena. Luzmila entró escoltada, pero sin esposas. Vestía blanco. Tenía la cruz de su padre colgando y el salmo marcado en su mano. La jueza la miró, distinta, más pálida, más humana, y dijo: después de revisar las nuevas pruebas y considerando el peligro sufrido en custodia, esta corte concede la libertad inmediata de Luzmila Villalta. La sala se puso de pie. Maribel lloraba. El padre de Luzmila cayó de rodillas. Y el mundo, por un momento, se detuvo. Pero Luzmila no celebró, no gritó,
No alzó los brazos, solo susurró. Hay otras en la celda 17, y ellas aún no tienen nombre, porque la victoria no era suya, era colectiva, era ancestral. Pero justo cuando todos pensaban que la historia había llegado al final, una carta fue entregada en la corte, sin remitente, sin sello, y lo que decía lo cambiaba todo, después del aplauso, del veredicto, de la libertad concedida. Una mano temblorosa entregó un sobre, ni sello, ni remitente, solo tinta negra en el frente, para Luzmila Villalta, para cuando ya no tenga miedo. El juez auxiliar lo tomó con recelo, lo abrió en voz baja y luego lo pasó directamente a ella. Luzmila lo recibió sin prisa, como quien ya está acostumbrada a que el destino le llegue en sobres cerrados. Adentro había dos cosas, una foto vieja y una carta escrita con letra familiar. La foto mostraba un rostro que ella conocía muy bien, un hombre, de uniforme, sonriente. Era el agente de inmigración que estuvo en el hospital, el mismo que la llamó ausente voluntaria, el mismo que ordenó borrar su nombre. Pero en esa foto no era agente aún, era más joven, y estaba abrazando a una niña de trenzas, de piel café, de sonrisa tímida. Luzmila miró más de cerca y la reconoció. Era ella, con 5 años. La carta lo explicaba todo. Aquel agente había sido uno de los soldados que patrullaron su aldea en el Progreso. Había estado allí cuando su madre fue llevada. Había visto el terror y había callado. Años después, cuando la vio en el hospital, la reconoció. No quiso arriesgar su carrera, no quiso que su pasado lo alcanzara. Así que manipuló el reporte, borró su nombre, la hizo parecer un fantasma. No fue odio, fue cobardía, decía la carta. Te debía esto, tal vez sea tarde, pero ahora sabes la verdad. Luzmila no lloró, pero su mano apretó la cruz de madera, porque el sistema no era una máquina sin rostro, era gente que eligió mirar a otro lado, gente que calló cuando debía hablar, gente que olvidó que la justicia no nace del poder, sino del perdón. Y aún así, ella no buscaba venganza, solo memoria, solo verdad. Esa noche, ya fuera de prisión, durmió por primera vez sin luz de neón sobre la cara. Durmió envuelta en una manta limpia, con Maribel cerca, con su padre orando bajito, con el viento soplando suave por la ventana. Pero justo antes de cerrar los ojos, Luzmila dijo algo, casi sin voz, casi como un salmo. Mi hijo, aún no sabe quién soy, pero su corazón ya me recuerda. Porque había algo que aún no estaba completo, un reencuentro, una puerta, una promesa, y esa promesa estaba más cerca de cumplirse de lo que cualquiera imaginaba. Dicen que los niños no recuerdan, que lo que ocurre en los primeros meses de vida se borra como el rocío al amanecer, pero el alma es otra cosa, el alma recuerda, y aquel niño, el que nació envuelto en una camiseta azul, el que fue dejado con manos temblorosas en un hospital sin nombre, crecía en un hogar de acogida. Bueno, pero ajeno, sus padres adoptivos le daban comida, techo, libros. Pero había algo que no lograban darle, esa certeza de pertenecer. Cada vez que veía una camiseta azul, algo dentro de él vibraba. No miedo, ni tristeza. Era un eco, un llamado sin palabras, hasta que un día, una trabajadora social, diferente a las otras, le mostró un video, el video de una mujer de blanco, con una cruz de madera, leyendo una carta, la carta que él mismo había escrito años antes, sin saber si llegaría a algún lugar. Cuando la vio, no preguntó quién era, no pidió explicaciones, solo dijo, ella me conoce. La trabajadora social llamó a Maribel, le dijo que el niño recordaba, que el vínculo seguía vivo y que si estaban dispuestos había una posibilidad, un reencuentro, controlado, vigilado, legal, pero real. Maribel buscó a Luzmila, le contó, y por primera vez, Luzmila se descompuso, cayó de rodillas, no de tristeza, de gratitud, y oró, larga,
en voz baja, con los labios partidos por la emoción. El día del reencuentro fue gris, cielo nublado, lluvia fina, pero en la sala del centro comunitario la luz era cálida. Luzmila entró, lenta, temblando, y lo vio, sentado, creciendo, ojos parecidos, manos parecidas, una camiseta azul, nueva, pero con el mismo bordado en cruz. Se acercó. Él la miró. No habló, solo levantó la mano y tocó su cara, como si intentara recordar algo que siempre supo. Y entonces sonrió, no con la boca, con los ojos, con el alma. Y Luzmila, con la voz quebrada por dentro, dijo la única frase que había soñado decir desde el día del hospital. No te abandoné, te protegí, y aquí estoy, mi amor. Nadie aplaudió, nadie interrumpió, solo la lluvia cayendo afuera, y un abrazo, lento, fuerte, eterno. Pero justo cuando parecía que todo terminaba ahí, una última voz se alzó entre la multitud, una que nadie esperaba. Una que aún tenía algo que decir. La encerraron detrás de rejas, pensando que eso apagaría su voz. Pensaron que callándola, la historia se disolvería entre archivos, entre números, entre barrotes, pero se les olvidó algo, que hay voces que saben vivir en el silencio, que hay verdades que no necesitan gritar, porque laten en el pecho de quienes escuchan con el alma abierta. En ese centro comunitario, cuando ya todo parecía dicho, una última voz se levantó. Era Nadine, la mujer de la celda 17, la que tejía oraciones con canciones rotas, la que había visto más madres perderse que amaneceres. Se puso de pie, con el uniforme gris, con los ojos vivos, y pidió la palabra. Nadie la interrumpió. Luzmila no solo salvó a su hijo, dijo, nos salvó a todas, porque cuando una mujer se levanta, las cadenas del mundo entero empiezan a temblar. El silencio en la sala no fue de miedo, fue de reverencia. La jueza estaba presente, sentada en el fondo, sin toga, sin escudo, y por primera vez bajó la cabeza. Porque entendió, tarde pero entendió, que el poder que da una ley no se compara con el que nace del amor. Luzmila se acercó a Nadine y la abrazó, no como se abraza a una compañera de prisión, sino como se abraza a una hermana de fe. En ese abrazo no había pasado, no había frontera, solo promesa. Y entonces, una voz pequeña interrumpió el momento. Era su hijo, el niño que alguna vez fue entregado en silencio. Tiró de la tela de su vestido y con los ojos grandes preguntó, «Mami, ¿ya nos podemos ir a casa?» Y en ese instante no hizo falta más sentencia, ni más defensa. Ahí estaba la justicia, completa, viva, real, la mano del niño entrelazada con la de ella, la camiseta azul doblada en su mochila, la cruz de madera colgando de su cuello, y el sol entrando por la ventana como una bendición final. Luzmila nunca buscó ser heroína. Solo quería respirar sin miedo. Ahora trabaja en una panadería. Hornea con las mismas manos que una vez fueron esposadas, y cada pan que prepara lleva algo más que harina. Lleva historia. Maribel da charlas sobre justicia migratoria. Lleva el video de Luzmila en su celular, y cuando lo muestra, dice, «Esta es la voz que me enseñó a no callar». Y así, sin ruido, sin venganza, pero con dignidad, la historia de Luzmila comenzó a volar, por los patios de las cárceles, por los pasillos de los juzgados, por los techos rotos de los albergues, por las mochilas de las madres que aún caminan descalzas, y un día quizás llegue hasta ti, porque hay historias que no nacen para ser bonitas, nacen para ser contadas, y esta ya vuela por los cielos de papel hasta tocar corazones como el tuyo. Pastor Elijah, voz suave, íntima y firme. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja un comentario, compártela con quien necesita escucharla, porque hay verdades que no se gritan, se susurran, hasta que el mundo entero aprenda a escucharlas.